Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí le habla el pastor Daniel Martínez desde Buenos Aires, Argentina. En primer lugar, quiero agradecerles todos los mensajes de aliento que me mandaron en forma privada y especialmente quiero agradecerle a mi Dios y a su Hijo Jesucristo que me ha permitido hablarles de una manera sencilla, sin sacar ni agregar nada que esté fuera de contexto, en donde el oyente puede leer por su propia cuenta los versículos y la escritura expuesta aquí y en las Sagradas Escrituras. Porque Dios es simple, como dice en 2 de Corintios 11:3. Mas temo que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es Cristo. Porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ustedes los toleran bien. Mas como dice en Gálatas 1:7, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Otra vez le digo, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Diciendo este preámbulo, hermanos, ayer les mencioné en un estudio que estamos realizando con muchísimos pasajes de la Biblia en donde ustedes pueden leer directamente a donde dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es una de las características que Jesucristo es, pero por supuesto ahí no termina la lista. Ahora vamos a pasar a la parte del estudio que dice que Jesucristo es nuestro Salvador. Tampoco vamos a agregar ni sacar nada de contexto. Solo nos vamos a limitar en la lectura de la Biblia, sin agregar ninguna formulación al respecto. Haciendo esta aclaración, empezamos con el primer versículo. Para eso vamos a leer en 1 de Juan 4:14. Yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960, pero si ustedes tienen otra versión de la Biblia, no hay ningún problema al respecto. Habiendo visto que Jesucristo es el Hijo de Dios, vamos a continuar para ver otras cosas más de Él. Bueno, leemos en 1 de Juan 4:14, que dice: Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. La salvación requiere un Salvador, alguien que se ponga a nuestra disposición, como el pasaje de ayer que leímos en Romanos 10:9, ¿se acuerdan? Que pone en claro este Salvador, que es el Señor Jesucristo. En Romanos 10:9 dice lo siguiente: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Además, en Hechos 4:12 dice lo siguiente sobre Jesús. Entonces leemos: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, la salvación es imposible sin Jesucristo, porque solamente en Él la hay. Y no se puede obtener sino solamente confesando como Señor y creyendo que Dios le levantó de los muertos. Por lo cual, una segunda cosa que vemos es que Jesús es el Salvador, el único en que hay salvación. La tercera cosa que vemos de Jesús es que Jesús es el Señor. Además de Hijo de Dios y Salvador, otro título que se usa para Jesucristo es el del Señor. Ahora, en cuanto a esta palabra, Señor, está en una traducción de la palabra en griego, kurios, que significa jefe, alguien que está en la posición de autoridad. Jesucristo sin duda está en posición de autoridad, se demuestra mediante el hecho de que es llamado el Señor Jesucristo 82 veces en la Biblia. Aparte de eso, hay también muchos pasajes de la Biblia que se refieren a su señoría y autoridad. Como por ejemplo en Filipenses del 9 al 11, leemos: Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús doble toda rodilla, de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
También esto lo podemos leer en 1 Corintios 15, del 24 al 28. Entonces leemos: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa que el que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjense muy bien, y si es necesario leanlo de vuelta. Como en este pasaje anterior pone en claro: todos y todos es o será puesto bajo de sus pies. Pero fíjense, la única excepción es Dios, que sujetó a Él todas las cosas, a quien Jesús mismo está sometido. Aparte de Dios todo, todos los demás son y serán sometidos debajo de sus pies, a que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Con esto me despido, hasta aquí, hermanos. Los bendigo en la paz del Señor. Acuérdense, hermanos, de la cita que Dios dice: mi pueblo pereció por falta de sabiduría. Y los bendigo grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.